Hola, mi nombre es Daira Camila Huitrón Hernández. Mis compañeros Jorge Luis Cruz Calixto y Leslie Anaí Ruiz, que cursamos el sexto semestre en la Universidad de Atlacomulco, te vamos a hablar acerca de Abelardo Luján Rodríguez y el impacto en México en la Gran Depresión. Comenzamos. Se trasladó a Durango, en donde desempeñó diversos trabajos. En busca de mejores oportunidades, viajó a Estados Unidos en 1906, en donde laboró durante casi 7 años en diversas actividades. Regresó a México en 1913 y en Sonora ingresó como teniente al Ejército Constitucionalista al mando del general Álvaro Obregón. Participó en la toma de Culiacán. En 1920 se unió al Plan de Agua Prieta, que derrocó al presidente constitucional Venustiano Carranza, y el 21 de mayo del mismo año fue ascendido a general brigadier. Al ser nombrado Adolfo de la Huerta presidente interino, Esteban Cortés se rebeló en su contra, por lo que Abelardo Rodríguez fue encargado de batirlo. Enseguida desempeñó el cargo de jefe de operaciones en varias zonas de la República. Combatió en Sonora la rebelión de la Huertista y el 16 de octubre de 1923 fue nombrado comandante militar del territorio de Baja California Norte, y el 2 de noviembre siguiente asumió el cargo de gobernador del mismo, puesto que ocupó hasta 1929. En 1928 alcanzó el grado de general de división. Durante su gobierno, destacó por su interés en mejorar las condiciones de los braceros mexicanos, para quienes estableció el salario mínimo, así como la obligación de los patrones de utilizar mano de obra mexicana en un 50% por lo menos. En materia de obras públicas, construyó caminos y canales de irrigación. Sus cualidades de buen administrador le permitieron sanear las finanzas del territorio y ya no recurrir al subsidio federal, que anualmente ascendía a casi 1 millón de pesos. También se le asoció con el negocio de los juegos de azar, por haber sido propietario del terreno en que asentó el hipódromo de Agua Caliente de Tijuana, haber conseguido los permisos correspondientes y hacer que su hermano Fernando Rodríguez se encargara de la construcción en 1928. En México, la Gran Depresión tuvo efectos duraderos en varias áreas clave de la economía nacional, como la agricultura, particularmente en regiones vinculadas a la producción para la exportación, la minería, diversas ramas de la manufactura, especialmente de la industria textil, y la reorganización de los mercados laborales, especialmente en relación con la dislocación causada por el desempleo y las olas de migración tanto interna como externa. Además, dada la dependencia estructural de la política fiscal mexicana sobre los impuestos a la explotación, la disminución del sector externo produjo una tremenda presión sobre los ingresos del gobierno, que se redujo de 322 millones de pesos en 1929 a 179 millones en 1932, a pesar de todos los esfuerzos realizados para aumentar los ingresos nacionales. La mayoría de los productos agrícolas se vieron afectados por la crisis, aunque los productos que tienen principalmente los mercados extranjeros, como el algodón, el sisal, una planta cultivada para producir fibra, y el café, se vieron especialmente afectados. En cuanto al maíz, el nivel de producción estaba esencialmente ligado a factores domésticos. El comportamiento de los grupos agrícolas orientados a la exportación fue heterogénea entre 1928 y 1939, con cultivos como el sisal, una combinación de factores a largo plazo, incluida la sustitución de fibras sintéticas, determinó la caída de la demanda internacional. Por otro lado, el algodón, uno de los productos más gravemente afectados por la crisis, pudo recuperarse hacia la última parte de la década.
Las presiones financieras sobre el presupuesto, en particular, tuvieron dos efectos de larga duración: el aplazamiento o de los pagos a los acreedores financieros internacionales, es decir, una moratoria sobre la deuda pública, servicio, y la reducción y posterior reorganización del aparato burocrático del Estado. La presión para crear nuevas instituciones patrocinadas por el Estado siguió y se convirtió en el origen eventualmente de varias agencias y bancos de desarrollo, como los orientados a la agricultura, Banco de Crédito Ejidal, la Vivienda, Banco Nacional Hipotecario y pequeñas empresas, Nacional Financiera. La educación pública se convirtió en una alta prioridad a través de la Secretaría de Educación Pública, y la reforma agraria se impulsó a través de obras de riesgo y nuevas carreteras. Abelardo Luján Rodríguez, ante los problemas sociales como lo son el desempleo, la pobreza, etc. Hombre de gran visión empresarial. Se calcula que hasta 1985 había creado más de 80 industrias o empresas, 10 organizaciones deportivas y 6 instituciones científicas y educativas. Su estrategia empresarial se caracteriza por los siguientes aspectos. Siempre se asoció con mexicanos. El capital fue siempre mexicano y las utilidades se reinvirtieron en México o se depositaron en bancos mexicanos. Cuando una empresa se consolidaba, Abelardo vendía su parte de preferencia entre los socios fundadores. Daba amplias facultades a los gerentes o directores de cada empresa. Es importante resaltar que la mayor parte de capital que formó lo donó en vida a instituciones benéficas. Una de las industrias que impulsó fue la industria pesquera en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Colima, donde estableció las primeras empacadoras de pescado del país. Se puede decir que empezó la industria de empaque y congelación de mariscos de México. Apoyó en el negocio inmobiliario y de construcción, en el cemento, maderas, petróleo, radiodifusoras, publicidad, impresoras, urbanizadoras, productos de barro de la Suiza. Apoyó a la embotelladora Peñafiel, industrias navales de maquinaria, ferreterías, fotografías y dulcerías, compañías de seguros, y en la construcción de campos de golf. Fue, sin tener una sola acción, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México y presidente en el Consejo de Teléfonos de México. En 1927 pudo consolidar la primera empresa de aeronáutica de Baja California, luego de comprar en Estados Unidos la maquinaria necesaria para la fabricación de aviones. Para marzo de 1928 se produjo la primera aeronave, llamada Baja California número 1. El capitán Louis Farrell tendría la misión de hacer el primer vuelo de larga distancia, que partiría de Mexicali. Sin embargo, el viaje fue algo amargo. Si bien el aparato llegó a Mazatlán, Sinaloa, más adelante tuvo un percance y tuvo que aterrizar de emergencia. Con todo, se vislumbró éxito en la tarea, y se decidió la construcción de un nuevo aeroplano, el BC-2, al cual se habían hecho las modificaciones necesarias para ser capaz de llegar a Ciudad de México sin escalas. Este evento sin precedentes contó con el apoyo del gobernador Rodríguez y de la sociedad, que incluso llevó sus automóviles para iluminar la pista y permitir así la partida de la madrugada de la aeronave, que buscaba llegar a la capital del país también en óptimas condiciones de luz.